Resumen del libro de Levítico, parte número 6. Votos y diezmos, Levítico 27. Introducción. El capítulo final de Levítico cierra el libro con instrucciones detalladas sobre los votos y los diezmos, enfatizando la responsabilidad del pueblo de Israel en su relación con Dios. Estas regulaciones establecen cómo los israelitas podían consagrar a Dios personas, animales, propiedades y campos, asegurando que las promesas y compromisos fueran cumplidos con total seriedad y devoción. Se establecen normas claras sobre la redención de lo consagrado, permitiendo que algunos bienes o individuos dedicados a Dios pudieran ser recuperados mediante un pago adicional. También se legisla sobre el diezmo, el cual debía ser apartado fielmente como un reconocimiento de que todo lo que poseían provenía del Señor. Este diezmo no solo representaba una expresión de gratitud y obediencia, sino que también servía para el sostenimiento del tabernáculo y del sacerdocio, garantizando el funcionamiento adecuado del sistema de adoración en Israel. Más allá de las regulaciones específicas, este capítulo subraya un principio fundamental en la vida del creyente: la fidelidad y el compromiso con Dios deben abarcar todas las áreas de la existencia. La administración de los bienes materiales, el cumplimiento de las promesas y el reconocimiento de la soberanía divina reflejan la santidad y la obediencia que Dios demanda de su pueblo. Capítulo 27. Votos y diezmos. En este capítulo final de Levítico, Dios establece normas detalladas sobre los votos y las ofrendas dedicadas a Él, regulando cómo las personas podían consagrar a Dios tanto a sí mismas como a sus posesiones. Estas regulaciones garantizaban que los votos fueran tomados con seriedad y que el pueblo de Israel cumpliera fielmente sus compromisos con el Señor, reflejando así su devoción y obediencia. Se especifica que los votos podían involucrar la consagración de personas, animales, casas y campos, y se establecen valores concretos para su redención. El valor de una persona dedicada a Dios variaba según la edad y el género, y podía ser redimida mediante el pago de una suma determinada. De manera similar, los animales puros ofrecidos en voto no podían ser cambiados ni sustituidos, mientras que los animales impuros y otros bienes podían ser redimidos con un sobreprecio del 20% sobre su valor estimado. Las normas sobre la consagración de propiedades y terrenos también son detalladas, estableciendo que la valoración de los campos dependía de su capacidad de producción y del tiempo restante hasta el año del jubileo. En este año, las tierras regresaban a sus dueños originales, asegurando que los bienes en Israel no fueran permanentemente transferidos, sino que permanecieran dentro del pueblo como una muestra de la soberanía de Dios sobre todas las posesiones. Finalmente, se regulan los diezmos, ordenando que la 10ª parte de la producción agrícola y del ganado fuera apartada para el Señor. Si alguien deseaba redimir parte de su diezmo, debía añadir una 5ª parte de su valor. Estos diezmos no solo eran una expresión de gratitud, sino que también servían para sostener el tabernáculo y a los sacerdotes, asegurando que la adoración y el servicio a Dios continuaran sin interrupción. Este capítulo concluye el libro de Levítico reafirmando la importancia del compromiso con Dios en todas las áreas de la vida. La administración de bienes. El cumplimiento de los votos y el reconocimiento de la soberanía divina a través del diezmo reflejan la santidad que Dios exige de su pueblo y la necesidad de vivir en obediencia y fidelidad a su pacto. Reglas sobre la consagración de personas. Cuando una persona se ofrecía en voto al Señor, se establecía un valor monetario determinado según la edad y el género del individuo. Estos valores estaban fijados en ciclos de plata conforme al sistema del santuario, asegurando un estándar justo y equitativo en la redención de las personas consagradas. El valor asignado variaba dependiendo de la capacidad productiva y la fuerza de trabajo de la persona. Los hombres de entre 20 y 60 años, considerados en la plenitud de su vida laboral y física, tenían el valor más alto, mientras que las mujeres, los niños y los ancianos tenían valores menores, reflejando el sistema social y económico de la época. Por ejemplo, un hombre de esa edad debía pagar 50 siclos de plata, mientras que una mujer en el mismo rango de edad debía pagar 30 siclos. Los niños varones entre 1 mes y 5 años tenían un valor de 5 siclos, mientras que las niñas del mismo rango costaban 3 siclos. Para los ancianos, el valor se reducía a 15 siclos para los hombres y 10 para las mujeres. En caso de que una persona consagrada al Señor no pudiera pagar la cantidad estipulada, no quedaba excluida de su compromiso. En estos casos,
el sacerdote tenía la responsabilidad de evaluar su capacidad económica y ajustar el monto de la redención, garantizando así que la consagración fuera accesible para todos, independientemente de su condición financiera. Este principio mostraba la misericordia de Dios, quien permitía que todos, sin importar sus recursos, pudieran honrar sus votos y seguir siendo parte del pueblo consagrado. Este sistema aseguraba que los votos fueran cumplidos con integridad y que la consagración a Dios no se tomara a la ligera. Era una manera de enseñar al pueblo de Israel la importancia de la fidelidad y la responsabilidad en sus compromisos espirituales, enfatizando que todo lo que se ofrecía a Dios debía ser tratado con respeto y seriedad. Consagración de animales. Los animales desempeñaban un papel crucial en la adoración y los sacrificios de Israel, por lo que su consagración al Señor estaba estrictamente regulada. Cuando alguien ofrecía un animal puro como voto al Señor, ese animal quedaba irrevocablemente consagrado y no podía ser cambiado por otro. Esta regla aseguraba que los votos hechos a Dios fueran cumplidos con seriedad y sin segundas intenciones. Si alguien intentaba sustituir el animal ofrecido por otro, ya fuera de mayor o menor valor, ambos animales quedaban consagrados al Señor. Esta disposición evitaba que las personas intentaran engañar el sistema ofreciendo primero un animal de alto valor y luego intentando reemplazarlo por uno de menor calidad. De este modo, se protegía la integridad del culto y se reforzaba la importancia de cumplir con los compromisos espirituales sin fraude ni engaño. Por otro lado, los animales considerados impuros para el sacrificio, es decir, aquellos que no podían ser ofrecidos en el altar del santuario, sí podían ser redimidos. En estos casos, el propietario debía pagar el valor estimado del animal, determinado por el sacerdote, más un 20% adicional. Este pago extra servía como un recordatorio de que lo consagrado a Dios tenía un valor especial y debía tratarse con reverencia. Si el dueño decidía no redimir al animal, este permanecía bajo la autoridad del santuario y podía ser usado para otros fines relacionados con el servicio de Dios. Estas normas reflejaban la santidad y el compromiso que Dios esperaba de su pueblo. La consagración de animales no era simplemente un acto externo, sino una manifestación de la devoción y la fidelidad a Dios. Cada ofrenda debía darse con un corazón sincero, sin intentos de manipular o minimizar la entrega. Consagración de propiedades y terrenos. Además de personas y animales, los israelitas también podían consagrar casas, tierras y otras propiedades a Dios como un acto de devoción. Esta práctica demostraba el reconocimiento de que todo lo que poseían provenía del Señor y debía ser administrado con fidelidad. Sin embargo, al igual que en el caso de los animales, había normas específicas que regulaban la consagración y la posible redención de estas propiedades. Consagración y redención de casas. Si una persona decidía dedicar su casa al Señor, ésta pasaba a estar bajo la autoridad del santuario. Sin embargo, existía la posibilidad de redimirla, es decir, recuperarla, siempre que el dueño pagara el valor estimado de la propiedad más un 20% adicional. Este sobreprecio servía como una señal de compromiso y respeto hacia Dios, recordando que lo que se había consagrado a él tenía un valor sagrado. Si la casa no era redimida, permanecía bajo la administración sacerdotal y podía ser utilizada para fines relacionados con el servicio en el tabernáculo. Consagración de campos y terrenos. La consagración de terrenos seguía un sistema diferente, basado en el ciclo del año del jubileo. El valor de un campo se calculaba según el número de años restantes hasta el próximo jubileo, momento en el que todas las propiedades consagradas regresaban a sus dueños originales. Esto evitaba que la tierra quedara permanentemente fuera del linaje familiar y aseguraba que cada generación pudiera recuperar la herencia que Dios les había dado. Si alguien deseaba redimir su campo antes del jubileo, debía pagar el valor estimado más un 20% adicional, siguiendo el mismo principio aplicado a la redención de casas. Sin embargo, si el dueño no lo redimía y el campo era vendido a otra persona, éste ya no regresaba a su propietario original en el jubileo, sino que quedaba como propiedad del santuario de manera permanente. Campos heredados y comprados. Se hacía una distinción entre los campos heredados y los adquiridos. Si una persona consagraba un campo que había recibido como herencia familiar, debía seguir el sistema del jubileo para su redención o restitución. Sin embargo, si el terreno había sido comprado y luego consagrado, no regresaba al dueño original, sino que quedaba bajo la autoridad del sacerdocio para siempre. Esto enfatizaba que solo las propiedades heredadas formaban parte de la asignación divina de la tierra a las tribus de Israel.
mientras que los terrenos adquiridos no tenían el mismo estatus espiritual y podían ser dedicados permanentemente al Señor. Principios espirituales en la consagración de propiedades. Las regulaciones sobre la consagración de bienes materiales reflejaban varios principios fundamentales. Reconocimiento de la soberanía de Dios. Todo lo que una persona poseía pertenecía en última instancia a Dios, y dedicarle propiedades era una muestra de gratitud y devoción. Compromiso y responsabilidad. La posibilidad de redención con un pago adicional enseñaba que los votos a Dios no debían tomarse a la ligera y que toda consagración tenía implicaciones serias. Justicia y equilibrio. Las leyes del jubileo protegían a las familias de perder permanentemente su herencia y aseguraban que la distribución de la tierra permaneciera justa en cada generación. A través de estas normas, Dios instruía a su pueblo sobre la importancia de la fidelidad, la mayordomía y el respeto por los compromisos sagrados, promoviendo una sociedad basada en principios de equidad y consagración espiritual. Normas sobre el diezmo. En este capítulo final de Levítico, Dios establece instrucciones precisas sobre la práctica del diezmo, destacando su importancia en la vida espiritual y comunitaria de Israel. El diezmo representaba la 10% de toda la producción agrícola y del ganado, y debía ser apartado para el Señor como un reconocimiento de su soberanía sobre todas las bendiciones materiales. Esta práctica no solo servía como un acto de adoración y gratitud, sino también como un medio para sostener el servicio en el tabernáculo y proveer para los sacerdotes y levitas, quienes no poseían tierras propias. Diezmo de los productos del campo. Cada 10% de la cosecha, incluyendo granos, frutos y otros productos agrícolas, debía ser consagrada a Dios sin hacer distinciones entre lo mejor o lo peor. Esto significaba que el pueblo no podía apartar solo lo que considerara menos valioso, sino que debía entregar fielmente el diezmo sin hacer selecciones arbitrarias. Si alguien deseaba redimir parte de su diezmo, es decir, quedarse con él en lugar de entregarlo, debía añadir un 20% al valor estimado del producto. Esta medida aseguraba que el diezmo no se tomara a la ligera y que el pueblo entendiera la seriedad de sus compromisos con Dios. La adición del 20% servía como una compensación y recordatorio de que todo lo que pertenecía a Dios debía ser tratado con reverencia. Diezmo del ganado. En el caso del ganado, el diezmo se determinaba mediante un conteo especial. Los animales pasaban bajo la vara del pastor, y cada 10 cabeza era apartada para el Señor. No se permitía elegir cuáles animales serían consagrados, lo que garantizaba equidad en la entrega y evitaba que las personas intentaran quedarse con los mejores ejemplares y dar solo los menos valiosos. Además, si alguien intentaba intercambiar un animal seleccionado para el diezmo por otro, ambos quedaban consagrados. Esta norma evitaba manipulaciones y aseguraba que la entrega del diezmo se hiciera con sinceridad y sin intentos de alteración. El propósito espiritual del diezmo. El diezmo en Israel no era simplemente una obligación económica, sino una expresión de dependencia y confianza en Dios. A través de esta práctica, el pueblo reconocía que todo lo que poseía provenía del Señor y que debía administrar sus recursos con fidelidad. Además, el diezmo sostenía el servicio religioso y aseguraba que los sacerdotes y levitas, quienes dedicaban su vida al ministerio en el tabernáculo, tuvieran provisión para su sustento. Este principio de ofrendar lo mejor a Dios y confiar en su provisión sigue siendo una enseñanza relevante hoy, recordando a los creyentes la importancia de la generosidad, la gratitud y la administración responsable de los bienes que Dios ha puesto en sus manos. Conclusión. El capítulo 27 de Levítico subraya la seriedad del compromiso con Dios y la necesidad de honrar las promesas hechas a Él. Los votos y los diezmos no eran simples obligaciones religiosas, sino expresiones tangibles de la devoción y fidelidad del pueblo de Israel. Cada acto de consagración, ya fuera de personas, animales, tierras o cosechas, representaba el reconocimiento de que todo lo que poseían provenía del Señor y debía ser administrado conforme a su voluntad. La enseñanza central de este capítulo radica en la santidad y el respeto con el que debían abordarse las ofrendas y compromisos con Dios. La posibilidad de redimir ciertos votos mediante un pago adicional demostraba que la entrega a Dios debía hacerse con plena conciencia y responsabilidad. Asimismo, las normas sobre el diezmo enfatizaban la necesidad de una entrega regular y sin reservas, recordando que la provisión del pueblo dependía enteramente de Dios. Con esta sección, el libro de Levítico concluye con un fuerte llamado a la obediencia y la santidad en todas las áreas de la vida. No se trataba solo de leyes y rituales,
sino de un estilo de vida basado en la devoción, el respeto y el reconocimiento de la soberanía divina. La relación entre Dios y su pueblo no era meramente transaccional, sino una alianza de amor y fidelidad en la que cada israelita era llamado a reflejar la gloria y la santidad del Señor. A través de estos mandamientos, Levítico establece principios eternos sobre la importancia de honrar a Dios con todo lo que somos y tenemos. Esta enseñanza sigue vigente hoy, recordándonos que la verdadera adoración no se limita a los rituales, sino que abarca toda nuestra vida. Desde nuestros recursos y promesas hasta nuestra forma de vivir con justicia y gratitud delante de Dios.